Ah, muy bien. Ok. Entonces, bien. Hay que establecer síntomas. ¿Sí? Y claro, ya después podrán auxiliarse con un electrocardiograma y con una radiografía. Eso es todo lo que ustedes necesitan. El punto en donde ustedes están, eso es lo que... La pregunta de ustedes es, ¿cómo sabemos de hipertensión venocapilar pulmonar, de hipertensión venosa sistémica? ¿Cuáles son los datos que nos orientan en insuficiencia cardíaca? ¿Bien? ¿Saben quién les va a ayudar? Les va a ayudar el estudio de Framingham. Framingham, entre sus muchas cosas que ha hecho, ¿sí?, también estableció que hay síntomas y signos que son muy sugestivos de insuficiencia cardíaca y otros que no son tanto. ¿De dónde sacó esos síntomas y esos signos? De las manifestaciones que nosotros ya conocemos, de hipertensión venocapilar pulmonar, de hipertensión venosa sistémica. Ahí lo sacó y entonces dijo, fíjate qué cosa. Hemos visto que hay ciertos datos que son sugestivos de insuficiencia cardíaca y hay otros que no. Entonces le dijeron, a ver, no entiendo, ¿qué quiere decir con eso? A ver, ¿se te hinchan las piernas? Pues sí, se me hinchan, de repente se me hinchan, cuando hace calor, cuando como mucha sal, cuando no hago ejercicio. ¿Tienes insuficiencia cardíaca? No. ¿Sí? Pues quiere decir que el edema de miembros inferiores no es un dato cardinal de insuficiencia cardíaca. Okay. En cambio, si tú te acuestas acostado, te falta el aire, ¿sí? Ese, en el estudio de Framingham, es un dato de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo le llamas a eso? Pues acuérdate que vimos, cuando vimos hipertensión venocapilar pulmonar, denominamos disnea paroxística. Podría ser ortopnea, es decir, no me puedo acostar ni tantito porque me falta el aire, o disnea paroxística, sí, sí me puedo acostar, ¿sí? Incluso hasta que esté la almohada, ya nada más con la almohada, te gusto, ¿sí? Pero al cabo de 2-3 horas, la sangre de las extremidades inferiores está regresando más libremente, porque no tiene que vencer la gravedad. En un momento en que tienes hipertensión venosa. En ese momento te despiertas salvando. Ok. Entonces, ahí, disnea, ¿sí? Esta es una disnea, existe. Y antes decían nocturna, porque decían en las noches cuando se duerme. Pero resulta que los pacientes se pueden dormir a cualquier hora. Entonces ya más se le llama. ¿Qué tiene el paciente? O sea, yo le siento el hígado aquí. Le siento el hígado. Ese es un dato de insuficiencia cardíaca. Pues puede, pero es definitivo. No, no. ¿Por qué? Porque yo he visto otros casos como hepatitis, también tiene patología. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a guiarnos por eso. Se llaman criterios de Framingham. Nosotros ¿sí? Nosotros cuando empezamos el curso vimos que había datos
Hipertensión a nivel del alveolo y el capilar, cuando la sangre del corazón izquierdo no fluía, y entonces la sangre que venía del corazón derecho, ¿sí? Venía, y esta sangre que no fluía se iba acumulando y, como decíamos, el hilo se rompe por lo más delgado. ¿En dónde es lo más delgado? A nivel del sitio donde los capilares realizan el intercambio gaseoso, ¿sí? Donde el oxígeno entra porque hay menos oxígeno y el CO2 sale porque hay menos CO2 en el alveolo, hay más CO2 en capilar. ¿Por qué? Porque viene del lado venoso, ¿sí? Entonces, ¿ok? Y claro, si tú aumentas la presión a nivel venocapilar pulmonar, vas a tener disnea, ortopnea, disnea paroxística. Puedes tener tos, expectoración, incluso puedes manchar con puntitos de sangre la flema que arroja. ¿De acuerdo? ¿Sí? La flema que arroja. ¿Ok? Ok. Pero no todos son datos francos de insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿No? Es un franca, ¿sí? Lo que te puede orientar hacia insuficiencia cardíaca son algunos de esos, pero no todos. Oye, ¿por qué estás tan cansado? ¿Por qué estás tan cansado? ¿Por qué estás respirando así? Has que subir las escaleras también. El doctor siempre llega temprano. Nosotros, el doctor llegó corriendo porque nosotros llegamos temprano y él no, y entonces está fatigado. Ok, ¿tiene insuficiencia cardíaca? No, no, lo que pasa es que hace ejercicio, ¿sí? Toma refrescos, ¿sí? Bien sedentario, come palomitas, ¿sí? Entonces, claro, sube las escaleras rápido, le falta el aire, pero no es porque tenga cardíaca. Oye, pero dice el doctor que llegó tarde, porque en la noche no podía dormir, porque cuando se acostaba sentía que le faltaba el aire. Entonces, lo que se acomodaba y se calmaba, se encontraba que era, se desveló toda la noche. ¿Qué? Este dato y este dato, que son lo mismo, ¿sí? La ortopnea es que en cuanto te acuestas te falta el aire. La disnea paroxística es que te acuestas y hasta un buen rato, incluso horas, de que el retorno venoso está aumentando, entonces, ¿sí? Tienes manifestaciones de falta de aire. ¿De acuerdo? Ok, estos datos sí te orientan, sí te orientan. Oye, ¿y la tos? Que no está aquí. ¿Y la expectoración? ¿Y el esputo hemoctoico? No, no. Si alguien dice que tiene esputo hemoctoico, yo como primer diagnóstico pensaría en claro, claro, ¿sí? Nuestro medio, una persona que tose, que arroja flema manchada con sangre, la primera cosa en la que hay que pensar es tuberculosis. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es endémica en el estado de Sinaloa, ¿sí? En muchos estados, pues hay muchas. Entonces no pensaría en insuficiencia cardíaca. Caray, oye, pues a ver, ya te estás confundiendo. No, mira, la otra cosa que puedes tener es hipertensión, no, o sea, la exploración física, incrustación yugular. ¿Qué otra cosa puedes tener en incrustación yugular? Sí hay, sí. Síndrome de Lerner cava superior, que es raro, pero
pero la ingurgitación yugular, sobre todo si se acompaña de reflujo hepatoyugular, es un dato muy sugestivo de insuficiencia cardíaca. Pero la hepatomegalia no, la citis no, la edema de miembros inferiores para nada. Hay miles de causas que pueden dar edema de miembros inferiores. ¿Sí? O edema escrotal, que es una prolongación del edema de miembros inferiores, que asciende, es muy importante, ¿sí? Hincha los pies, las piernas, los muslos, llega hasta el escudo. ¿Sí? Sin embargo, aunque sea tan importante, ¿no? Oye, pues bueno, entonces, ¿qué hizo Branningham? Pues Branningham, de todos estos datos, que tú conoces, hipertensión venocapilar pulmonar, hipertensión venosa sistémica, hizo dijo, vamos a hacer criterios mayores. Mande. Mande. Entonces, normalmente, Miranis, te dicen que hoy te escuchan bien. ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Claro? Sí, se escucha bien, doctor. Después. Muy bien. ¿Ok? Entonces, vean ustedes los criterios mayores de Branningham, que son parte del estudio. ¿Sí? Entonces, ok. Fíjate que cuando tienes disnea paroxística, ¿verdad? Entonces, eso muy probable orienta hacia la insuficiencia cardíaca. Pero si aparte tienes ingurgitación yugular, o pues más, y si cuando cuando tú ¿sí? Encuentras hepatomegalia. La hepatomegalia sola no es un dato que oriente insuficiencia cardíaca, pero si tienes aparte incurgitación yugular, le aprietas al hígado y la distensión yugular se hace más aparente, entonces a eso le llamamos reflujo hepatoyugular. Y eso es muy sugestivo de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿Sí? Está bueno. Entonces, bien, estos son los datos que te orientan como criterio mayor de Branningham. Y eso te facilita. ¿Sí? En la práctica, no crean que ya mencionan mucho eso. Pero a mí me parece muy importante, ¿sí? Cuando uno va usando, tener estos criterios para que si ustedes llegan al internado, entonces me dicen, ¿cómo ves el paciente que recibiste en la guardia de la noche? Tiene insuficiencia cardíaca. ¿Sí? ¿En base a qué lo hiciste en el diagnóstico? Es que tiene estos criterios mayores. ¿Y tiene criterios menores? Sí, también tiene criterios menores. Son menos importantes que estos, pero también. Entonces, mira, entonces si alguien tiene disnea paroxística, es decir, no se acuesta, aquí que le falta el aire, o tiene hinchadas las venas yugulares, ¿sí? Y tiene cardiomegalia, y cuando le aprieta el hígado, se hace más aparente la distensión. La hepatomegalia sola no es criterio mayor, pero si hay congitación yugular y hay hepatomegalia, cuando aprietas el hígado, se hace más aparente la distensión. Ese es un dato, un criterio mayor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué otras causas de hepatomegalia?
Pues, por ejemplo, ya llevaste en gastroenterología, ¿sí? Y es muy frecuente, por ejemplo, la hepatitis infecciosa, y esa pues se pone cardia. La fase inicial de la cirrosis, pues se pone cardia. Después, entonces, se coge, se fibrosa. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Si tienes cardiomegalia, pues tiene que ser un criterio mayor, ¿verdad? Oye, entonces, si hay criterios mayores, pues hay criterios menores. ¿Vale? Hay criterios menores. Si se te hinchan los pies, por ese simple dato no puedes decir que tienes insuficiencia cardíaca. ¿Qué es más frecuente? Pues, por ejemplo, problemas de circulación venosa, sobre todo si eres mujer, eres ínfara. Nada más tuve 10 hijos, doctora, ¿sí? Y fíjese que se me hinchan los pies, las venas bien prominentes, y yo tengo varices y se me hinchan las piernas. Ok, pues ese dato, obviamente que no indica insuficiencia cardíaca. Vean ustedes, disnea de esfuerzo, me vine corriendo, de la tarde, ¿sí? Y entonces, si ustedes dicen, ¿tiene insuficiencia cardíaca el doctor? No, entonces seguimos corriendo, nunca hace ejercicio, nota con disnea, pero no es porque tiene una pobre respuesta al ejercicio. ¿Cómo ven? Entonces, esto les va a facilitar la vida. Esto les va a facilitar la vida, sobre todo en el internado, ¿verdad? A ver cómo hiciste el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ustedes dicen, pues, busqué criterios mayores y criterios menores de cambio. Entonces ya lo que estoy cuestionando, porque yo, al nivel en que estoy ahorita, ¿sí? ni deber, estoy ahorita, deber todo que tiene que ver con la clínica, y pues me puedo apoyar en el examen. No. Ya de la respuesta. Ok. Eso. Muy bien. Entonces, ya tienen los criterios menores. Y entonces, la pregunta es: ¿cuántos criterios menores o mayores necesitamos para hacer el diagnóstico clínico? Entonces dice estas reuniones que tiene este grupo de cardiólogos jóvenes, que de por ahí casi todos son jóvenes, hay también algunos más maduritos, ¿verdad? Pero es un grupo que está decidido a establecer qué tan frecuente es la insuficiencia cardíaca. Y para eso tiene que dar a conocer cuáles son los datos que hay que buscar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿están? Ellos no los comento, ellos no los comento. Yo se los comento porque esto les facilita la vida. ¿Sí? Y claro, cuando sean grandes, a lo mejor ya no necesitan ser tantas. ¿Sí? Sean grandes, en muchos casos, pues no, pero a veces aún con mucha experiencia, se te dificulta hacer insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Por
¿no? Pero habitualmente ya con experiencia, pero para comenzar, nadie les va a apoyar. Fue clínica, entonces diagnóstico, y se correcta crónica. Y si les pide una meta base a 2 criterios mayores que son tal y 4 criterios menores que son tal. ¿Sí? Entonces, es decir, únicamente está tiempo. Claro, eso es estoy refiriendo a una etapa de crecimiento de usted. Y ya después si nadie va a poder gestionar, ¿no? Que eso es. Bien. Entonces, sí, esto va a facilitar enormemente. Bien. ¿Y claro? Claro. Ritmo. ¿Verdad? Por 2 razones. No hay onda P única. Aquí, todo eso que ustedes ven, ¿sí? Es una imagen en dientes de sierra, de luz. Todas esas son ondas P. Entonces, quiere decir que la aurícula no está haciendo así. ¿Sí? La aurícula está haciendo. Y esto indica de 150 a 300 por minuto. Eso no sirve. Eso no sirve. ¿Sí? Entonces, pero afortunadamente, esto es en aurículas, el nodo sinusal le llegan todas estas y el nodo sinusal dice, pues bueno, no puedo dejar pasar a todas porque si no tendría un corazón latiendo a 200, 300 por minuto, que es incompatible con la vida. Entonces, el nodo auriculoventricular dice, yo voy a filtrar. ¿Sí? Nada más que no me pidan que filtre así bien regular. Voy a ver cómo le hago, pues, lo que pueda. Y entonces los RR van a ser irregulares. Van a ser irregulares. ¿Sí? Y entonces, bien. Y se van a ver muchas estas. No es común, ¿eh? Este es un tipo de filtración auricular donde ustedes ven claramente las ondas P. ¿Sí? Y la imagen esta, así se le llama. Que parece dientes de sierra. ¿Sí? ¿Acuerdo? Ese es un tipo de fibrilación auricular. Pero la pregunta es, ¿por qué puse un electrocardiograma de fibrilación auricular cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca? Porque es un corazón deficiente. Todo está llenándose bien el vehículo y por lo tanto tampoco. Y entonces, cuando se pierde la contracción auricular, o más bien la pregunta es, ¿la contracción auricular aporta al gasto? ¿Sí? En una medida, pero. ¿Cuál? Vamos a ponerle ¿cuánto? Una vez decir, contracción auricular, ¿sí? Contribuye en un 1% del gasto cardíaco. Y cuando esta aurícula, en lugar de hacer esto, hace esto, se pierde 1% del gasto. ¿Cuánto? ¿La cifra? ¿Avanzar? ¿La cifra? 10. 10. Muy bien. ¿Quién da más? 20. La aurícula aporta un 20%. ¿Se acuerdan ustedes en el ciclo cardíaco? En el ciclo cardíaco, ¿sí? Cuando primero se contrae el ventrículo, entonces
la presión sube mucho. Luego va bajando, ¿sí? Y luego, ya que la presión del ventrículo es menor que la de la aurícula, entonces, en ese momento, ¿sí? El ventrículo empieza a llenarse. Llenado rápido, llenado lento, y ya casi al final, ¿sí? Las valvas de la mitral se abrieron para pasar sangre hacia el ventrículo izquierdo. Entonces dicen las valvas de la mitral, ya se llenó, sí, ya se llenó, pues ya me voy a cerrar, órale, se empieza a cerrar. Y la aurícula al final dice, espérenme. Entonces se vuelven a abrir, pasa el 20%, y ahora sí. Eso lo van a ver en el ecocardiograma. ¿Ven así? Empieza a cerrar y entonces dicen, hey, espérame, ¿sí? Entonces se vuelve a abrir. Entonces se ve la imagen. ¿Sí? Y entonces, ese chisguete al final, ¿qué crees? Aportó el 20% del gasto cardíaco. 20% del gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Sí? Y claro, y cuando se pierde esa contracción regular, entonces, ¿sí? A ustedes, si ustedes pierden el 20%, ni se dan. Pero para un cardiópata o para una persona de edad avanzada, perder el 20% equivale a tener disnea. ¿Sí? Entonces, por eso, y como la fibrilación auricular cada vez es más frecuente, ¿sí? Conforme la población alcanza una edad mayor, entonces en esa edad mayor es donde se ven más casos de fibrilación auricular y de insuficiencia. ¿Se puede evitar? Sí. Se puede evitar. No, Chihuahua, pero ¿cómo? Pues de ahorita no quiero que me pase esto. No quiero. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Me va a suceder si Dios quiere. No. ¿Qué cómodo? No. Se puede evitar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que genera esto? Pues, muy frecuentemente la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, y tú puedes retrasar su aparición y si la presentas, controlar. Si tú controlas la presión, todo el mundo gusta, todo el mundo bien. ¿Sí? Híjole, pero pues, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo son diabéticos. Fíjese, ¿qué voy a hacer? Controlar. Si controlas la diabetes, bueno, el problema de la diabetes es que aún controlada hay daño, ¿no? Pero es mucho menos. ¿Sí? Cuando ustedes están llevando nefrología, tengo un amigo, ahorita en Mazatlán, de Guillermo Hernández Llamas, y coincidimos aquí en el internado hace 1000 años. Desde que éramos compañeros, por ejemplo, éramos internos, decían, a ver, internos, una sesión con los médicos familiares, ustedes la van a preparar. Entonces yo decía, ¿qué tema les importa a los médicos familiares? Es algo que, padecimiento que se ve. Entonces, ¿qué padecimiento? Por ejemplo, fiebre tifoidea. O hacer mi sesión sobre fiebre tifoidea. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos médicos participaban, porque es un tema que a todos les interesa.
Ese era mi manera de pensar. Guillermo no. Guillermo, ¿qué vas a presentar, Guillermo? Caso raro que se veía, no sé, era un tumor del cerebro, me acuerdo. Pero dije, Guillermo, ¿para qué le sirve a ellos? Pero, ¿tú has visto uno? ¿Tú has estado, has visto uno? Alguien, ¿no? La literatura que dice, son rarísimos. Sí, pero él decía, pero hay que conocerlo, con puntos de vista diferentes. Entonces, obviamente, él, la nutrición y su medicina interna y su astrología de nutrición, se fue a Estados Unidos 2 años y se vino aquí, ¿sí? Y entonces él llegó y dijo, no, en Sinaloa se necesitan máquinas para hacer diálisis. Mira cómo hay insuficiencia renal crónica, no se hace nada. Entonces empezó y las compañías ya y en las instituciones tienen que tener, bueno, total, ahorita ya es común, todos los hospitales tienen un departamento de diálisis, que están llenísimos toda la vida. El servicio de medicina interna, llenísimo con pacientes de insuficiencia renal. Entonces después Guillermo dijo, bueno, ya están dializándose, pero ¿para qué se dializa? Pues para un trasplante, ¿sí? Para prolongarles la vida así nada más, porque sí, no, tiene que tener un objeto, porque un trasplante, entonces tengo que hacer que en Sinaloa se hagan trasplantes. Empezó, y ahí empezó, y él es parte del grupo, hicieron el primer trasplante, lo que fue en el ISSSTE, el trasplante, se conjuntó todo, ¿no? Un cirujano vascular, que pensaba eso, en fin, grupos. ¿Verdad? Ya, de repente, como es muy inquieto, dejó la universidad, se regresó a México, pues ya no le perdí la pista, hasta que hace unos años regresó a México. Y entonces, le dije, Guillermo, ¿por qué no vas a la escuela? Das una práctica. Quiero que sepan que tú fuiste las personas que iniciaron todo esto de diálisis, de trasplante y todo eso. Sí, cómo no, pues no puedo ir. Entonces yo hacía mucho que no lo veía. Entonces de repente dice, mire, no sirve ni la hemodiálisis, no sirve el trasplante. Casi todos estos casos son por nefropatía diabética. ¿Sí? Entonces, así de repente dice, lo que sirve es la prevención. Oye, ¿cómo has cambiado desde que ya pasaron muchos años? Ya vi que esa no es la solución. La solución es prevenir. Qué bueno que te traje aquí. Pero sí, y ahí sigue nuestro plan investigando. Muy bien, entonces, ok. A ver, jóvenes en casa, ¿qué ven ahí? Una radiografía de tórax que tiene acromegalia. Perfecto. Ok. Ahí no hay duda de que tiene cardiomegalia, ¿verdad? O sea, ni siquiera hay que hacerle un índice ni nada. Es bien aparente, ¿verdad? Ok. Y luego, ¿qué les parecen los campos pulmonares? Esto es para todos, también para ustedes. Hiperinsuflados. ¿Perdón? Hiperinsuflados. Ajá, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Acuérdense ustedes que en la radiografía de tórax, los pulmones en
la parte superior, ¿sí? Están más ventilados. Y en la parte inferior están más perfundidos. ¿De acuerdo? Entonces, las partes superiores deben verse más aireadas. Y más aireadas, pues quiere decir más oscuras. Y las partes inferiores se ven con más vascularidad. La tuberculosis pulmonar por vía aérea tienes un paciente que de repente esté con los ojos cerrados, ella se acerca así. Bueno, no, porque no, no es que se vea fea, lo que pasa es que se ve diferente. No lo espera. De hecho, se ve bonita. Muy bien. Ok, entonces, ¿sí? Entonces, la tuberculosis, cuando es por vía aérea, pues se va a la parte más aireada. Por eso es que ustedes, cuando ven tuberculosis pulmonar, ¿sí? Que la vía de entrada fue aérea, lo más seguro es que las lesiones vayan a estar. El síndrome de condensación pulmonar, que origina la tuberculosis pulmonar, va a estar. Se puede hacer diagnóstico clínico de tuberculosis pulmonar. Hay pulmones por delante, hay pulmones a los lados, hay pulmones por atrás. Y los pulmones están hechos para que los exploren. ¿Sí? Las preguntas son tos, disnea, expectoración, a lo mejor expectoración mostoica, consistencia o aspecto de lo que arroja, de la expectoración. Tal vez fiebre, ¿sí? Pero no hay mucho. Pero la exploración, a la exploración, una buena exploración, que se establece, ¿en qué tiene? El paciente que tiene un cuadro clínico manifestado por febrícula, predominio nocturno y aforesis, tos, expectoración, en una ocasión estoica, ¿sí? Tiene un síndrome de condensación pulmonar, ¿sí? Que establece el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Igual, si tuviera un derrame esté aquí abajo. Ustedes pueden establecer clínicamente. Diga uno, diga uno, diga uno, diga uno. Respire hondo, respire hondo, respire hondo, respire hondo. ¿Sí? Diga uno, a ver, respire. A ver, un chorro de maniobra. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer, solamente queda flojera, pues. ¿Sí? Una regla. ¿Sí? La cosa es cuando están en un lugar donde la radiografía, que ya no es tan común. A mí me tocó hacer servicio social, una comunidad que en esa época era una brecha, ahora me dicen que es una carretera, que había un río, entonces en época de lluvias no era fácil pasar, ¿sí? Y la gente era muy pobre. ¿Qué radiografía? ¿Qué radiografía? ¿Qué hora es? 8:56. Bien. Entonces, en ese lugar, la señora tiene un derrame cerebral. Hay que tomar una radiografía. No, doctor, no puedo. Es muy pobre. Usted puede hacer. Dios. Hay que funcionar. Pero si dices, híjole, si me equivoqué. Bueno. Ya, si usted sacas, extraes líquido, líquido es cetrino, tiene fiebre, pero en esa señora era mujer. A mí me dijeron que cuando es hemorrágico, es muy probable que se alcance. O si es cetrino, lo más probable es que sea tuberculosis.
Entonces, muy bien. Ya para terminar, ¿por qué tiene insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la causa? Bueno, no. Ah, Pensé que íbamos a hablar. Tiene prótesis de bajo sí, nada más que en este lugar es mitral. La otra sería, ok, sería que. pero sería, esta es mitral. Aórtica sería un poquito más. Ok. Tienes razón, es una prótesis. Y esta persona tiene insuficiencia. Y luego tiene aquí, mire, tiene alambre con el cual le cerraron el esternón. Es decir, tiene cirugía corazón abierto. ¿Ve? Entonces ya ustedes con ese electrocardiograma, con esta radiografía, le dicen, bien, y aquí nos quedamos. Y vamos a ver después algo de laboratorio, que eso ya no necesariamente es de nuestro. ¿Sí? Pueden, pero como ustedes hayan hecho todo lo anterior. Ok. Nos vemos, jóvenes. Adiós. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Están, doctor. Hasta mañana. Edith, cierra el Buen día, doctor. Lo vemos mañana. Estoy viendo, los estoy viendo. Dafne, ahí estás, Dafne. Eso, Walter. Walter. Leobardo. Eso. Luego, Flor, ya salió. Flor, al fin, sale Flor. Paola, Ángela. Ángela. Hola. Luisa Fernanda. Sebastián. ¿Están dormidos, doctor? Sí, ¿verdad? Aquí Lenny. estoy, doctor. Buenos días. Marita. ¿Dónde está América? ¿Dónde está América? No veo América. Ándele. Muy bien. Maggie. Mande. Nada, nomás para mencionarte. Presente. Plebes que van a comprar este Buen Fin. Ya alcanza con 20 pesos. Pues si vas al Prichos, te alcanza para lo que quieras.
una pregunta sobre lo de nutrición. ¿Es dieta de cualquiera de nosotros y también puede ser de cualquier persona, no? Sí, Ok, gracias. Margarita. de nada. Y solo es un día. Ah, ¿Para cuándo es? perfecto. Al lunes. No para el viernes o lunes. La dieta Para el lunes. es para el lunes. Muy buena noticia. Es la tarea